Muchísimas gracias, muchas gracias. Para mí es una alegría esta invitación, que le agradezco, bueno, que me hayan primero considerado, contactado y que hayamos tenido tantas coincidencias sobre lo que tenemos que conversar y hablar. Yo les pido que en el chat escriban lo que opinan, las preguntas, las dudas a medida que vamos hablando, porque esto es una conversación, más que una conferencia donde yo voy a darles grandes explicaciones o tips o recursos. La idea es que conversemos de algunos ejes importantes y bueno, que podamos detenernos y analizar los que resulten de interés para el grupo. Así que yo estoy muy contenta de poder instalar esa dinámica. Vamos a hacer 4 actividades y esas actividades nos van a llevar a intercambiar y a opinar, a participar de alguna manera. Así que yo voy a compartir pantalla, les he elaborado una presentación como para que miremos algunas ideas o palabras claves o nociones claves y podamos pensar algunas de estas situaciones. Así que yo ahí les voy a poner la presentación, espero que se vea correctamente, porque nunca, con la tecnología ustedes vieron cómo es esto, nunca se termina de saber si va a funcionar todo correctamente. Pero la idea principal, digamos, de este encuentro o los objetivos o a dónde apuntamos es analizar sobre todo la base emocional de la pandemia. Yo creo que ante todo, más allá de analizar los elementos que tienen que ver con lo político, con lo cultural, con lo social, que son muy complejos, lo más importante es qué hemos vivido y qué experiencia hemos tenido como individuos y como humanidad. ¿Cómo nos ha conmovido? Porque es una experiencia muy conmovedora la que hemos vivido. Y además, preguntarnos, más allá de cómo lo hemos vivido nosotros como adultos, como educadores, ya sea padres o docentes, cómo lo han vivido y manejado los adolescentes. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué pistas nos están dando? ¿En qué nos están preocupando? Y la otra pregunta es cómo ayudarlos a sobrellevar estas emociones que a veces son contradictorias o son oscuras, porque no saben lo que sienten, no saben, un adolescente me decía, esta es una época extraña, uno no sabe qué sentir. Eso me decía un chico y yo decía, la verdad que esta es la percepción que tienen los chicos de una época extraña, rara, alterada, y no sabemos. Y una pregunta que es reiterada, que va a aparecer una y otra vez, es cómo los papás nos hemos hecho un 8 para acompañar a los chicos en la parte de las tareas escolares. Hemos hecho un esfuerzo inmenso junto a la escuela y muchas veces nos hemos sentido muy frustrados, muy enojados, muy apenados y muchas veces muy contentos por los logros. Entonces, este sube y baja emocional es el que ha caracterizado esta época. Entonces, si ustedes piensan en todo lo que hemos vivido, ahí he puesto cuarentena para no hablar de ASPO, de DISPO o de todas las siglas que hay para describir, pero uno ve que aparece la idea de crisis. La idea de crisis es una idea de una ruptura. Nosotros vivíamos de una forma y de repente nuestra vida cambió abruptamente. La crisis es una ruptura, ¿entienden? Inesperada, algo que sobreviene y rompe con la forma que tenemos de vivir o de sentir o de hacer. Y, y tal vez en la vida adulta los cambios no han sido tan grandes como para niños, niñas y adolescentes. O sea, ellos han vivido mucho más esta ruptura con los modos de vida, que eso es un poco de lo que vamos a hablar. También el tema del contagio, el riesgo de contagio, la preocupación por el contagio, el otro como peligroso, el tema de una cultura como la nuestra, que es del abrazo, pasar a que no nos podemos tocar, no nos podemos reunir, no podemos hacer el asado con los amigos, el cumpleaños. Entonces se detonan una explosión de emociones que tienen que ver con la ansiedad, con la incertidumbre, con el temor, muchas veces la soledad de los chicos, que es algo que estamos viendo, mucha soledad, sentimientos de pérdida que aparecen bueno, y mueven un poco esta base emocional. Pero también aparecen otras cosas positivas, como en toda crisis hay elementos que irrumpen y son mucho mejores.
Entonces, al principio de todo esto, les estoy hablando del año pasado, en abril, UNICEF hizo una encuesta en Argentina para ver cómo estaban los chicos frente a esta irrupción o esta ruptura del orden de su vida, de lo que eran sus rutinas, sus costumbres, sus grupos sociales, y lo que encontró, les estoy hablando de hace más de un año atrás, es que más de la mitad de los chicos, entre 13 y 17 años, decían que estaban deprimidos, angustiados o asustados de la pandemia. Y de ese porcentaje, había un 13% que decían que estaban deprimidos, que ya era una preocupación. De hecho, creo que en 2018-2019 fue un año en que el tema de la depresión entre los adolescentes fue el tema de la BMS. Entonces, fue como un golpe que dijimos, bueno, ¿qué está pasando con los adolescentes? ¿Cómo están viviendo esto? Y en ese momento los chicos tenían niveles de angustia muy altos porque creían que alguien de su familia se podía contagiar y se podía morir. Y ha pasado en muchas familias, ha habido pérdidas enormes, de vidas, y bueno, los chicos de alguna manera en ese momento inicial pensaron que podía pasar, y en muchos casos pasó. Cuando les preguntaron con quiénes conversaban de esta situación de angustia, de ansiedad, de preocupación, más del 50% dijo que hablaban con la mamá, y el resto no hablaba directamente, o hablaba con los amigos o amigas. Y respecto a cómo se informaban de lo que pasaba en el mundo, que si se podía salir o no se podía salir, que era a través de los padres. Los padres fueron un filtro enorme de la información que llegaba del entorno. Entonces, y un dato importante fue que el 81%, o sea, 8 de cada 10 chicos, mantenía contacto con compañeros y amigos. Entonces, muchas veces lo que servía en ese momento era mover la red de amigos. O sea, cuando uno quería llegar a un chico que estaba descolgado, uno tenía que apelar a veces a la red de amigos. Y bueno, respecto al tema de las tareas escolares fueron lo más importante, y menos de la mitad ayudaban las tareas domésticas, ¿no? Y algunos chicos reportaron algunas situaciones de adicción a los dispositivos tecnológicos. Estoy hablando de una dependencia enorme del celular, de las interacciones, de ver TikTok durante 3 horas, por ejemplo. Cosas así, y que tal vez en otra época los chicos lo podían controlar mejor, pero en este momento y en este contexto no. Entonces, ¿qué nos pasó a los adultos en este sentido? Volvamos un poco a la experiencia nuestra, que nosotros teníamos una zona más o menos confortable. Estamos criando hijos, iban al club, se reunían con los amigos, que la pijamada, y que de repente nos sacaron a patadas de esa zona de confort, nos empujaron, nos sacaron unos empujones, y hubo un periodo de miedo. Digamos, hay una huella de miedo. Y cuando ustedes hablan yo entrevisté a 20 chicos, hablé en un congreso hace poco, y les pregunté la experiencia, y el miedo apareció, digamos, en un momento, apareció el aburrimiento, el enojo, digamos, y hay, digamos, adultos que también han vivido obviamente este proceso y han pasado de esa zona de miedo a aprender, a tener nuevos hábitos, nuevas costumbres, aprender a hacer algo nuevo, digamos, a reconvertirse. Y hay gente que evidentemente esta crisis lo ha hecho evolucionar. Poca, pero hay, digamos, hay gente que ha evolucionado, que ha llegado a un mayor nivel de empatía, a un mayor nivel de intimidad familiar, de contacto con las personas que ama, a tener más humildad frente a la vida, pero bueno, están en una zona de aprendizaje. Hay que ver más o menos por dónde anda uno, si todavía está con miedo y enojado, si está más o menos timoneando los desafíos, o está ya, digamos, evolucionando como ser humano, que es algo que vamos a hablar en algún momento. Pero todo esto depende de algunos factores. Hay chicos, adolescentes que han estado más expuestos y más vulnerables, porque tal vez han vivido una situación de riesgo de los papás o de las mamás, digamos, tener papás en el sistema de salud, trabajando en el sistema de salud, tener papás docentes también, o trabajar en determinados contextos, hacía que los chicos sintieran que estaban más expuestos
al riesgo de perder a alguien, ¿no? Al riesgo, no al riesgo de la propia vida, ¿no? También dependió mucho esto de la calidad de vida, ¿no? Que en realidad en familias que tenían algún modelo de convivencia armónica, esta convivencia armónica se puso a prueba, pero digamos mantuvo la estabilidad de la armonía, pero en algunos casos que había conflictos anteriores, estos conflictos irrumpieron un poco más. Y tiene que ver también con la personalidad de cada uno, de cómo sobrelleva esta incertidumbre. Entonces, hay una pregunta, y bueno, ahora empezamos a trabajar todos y a charlar. A mí me parece súper interesante, y es la pregunta sobre el estado de ánimo. El estado de ánimo tiene que ver con una base emocional. Todos los seres humanos tenemos un estado emocional más o menos permanente que marca una base, digamos. Y cuando trabajamos el tema de las emociones con los niños y las niñas, yo uso este enojómetro, ¿no? Este enojómetro que ven ahí es para medir lo que se llama intensidad de las emociones, que es una de las variables que uno más trabaja con los niños y niñas, porque en realidad todos vivimos determinados sentimientos, el enojo, la tristeza, pero hay que ver con qué intensidad lo estamos experimentando. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es en general el estado de ánimo que ustedes tienen? En general están más bien en el amarillo, neutro, están más bien alegres, positivos, optimistas, en el verde clarito, están más bien irritables, enojados a veces, de un poco de mal humor en ese naranja, o están verde, ese verde brillante, súper contentos, felices, alegres, o están en ese rojo del enojo, de la protesta, del malestar. ¿En dónde está en general su estado de ánimo? ¿Dónde se ubica su estado de ánimo? Ese fondo emocional. Porque ese fondo emocional es sobre el que se apoyan las demás emociones. La segunda pregunta, y pido que lo vayan pensando y vayan escribiendo en el chat para que después lo leamos. ¿Cuáles son las emociones que experimentan en los mejores momentos? ¿Cuál es el mejor momento? Porque ustedes saben que ese estado de ánimo sufre de variaciones durante el día. Hay momentos del día en donde yo estoy de mejor humor y hay momentos en que estoy de peor humor. De repente estoy a la mañana me levanto y puede ser que esté en el verde clarito o esté en el naranja. O sea, hay gente que se levanta de buen humor. Hay momentos del día donde yo estoy más dispuesto a conversar, a escuchar, estoy más tolerante, estoy más flexible. ¿Y qué experimento en esos momentos? ¿Cuáles son mis mejores momentos? Por ejemplo, a mí, cuando me levanto a la mañana, para mí es como estrenar un cuaderno. Y también la otra pregunta, ¿cuál es el peor momento del día? Entonces, mucha gente dice que es este horario, el crepúsculo. De hecho, un chico, un adolescente me decía que en la hora del crepúsculo se subía al techo y se apoyaba en el tanque de agua a mirar el atardecer, porque era el momento en donde él no quería que nadie le hablara. Entonces, ¿por qué es importante ver el estado de ánimo? Porque cuando uno tiene un hijo o una hija, lo que ve es qué predomina, qué estado de ánimo predomina en general. ¿Es una persona en general positiva, alegre, o es más bien quejoso, o más bien dependiente, o más bien con un ánimo triste? ¿Tiene algún momento del día en donde está mejor, de mejor humor? ¿Hay un momento del día en donde tiene un peor humor? Percibir el estado de ánimo de nuestros hijos es una de las tareas a veces más complejas, pero yo tengo que tomar conciencia y lo hago a través de mi propia percepción, de qué me pasa a mí como adulto, como persona, qué me pasa, qué siento y cuándo lo siento. Entonces, porque hay momentos del día donde uno no tiene que discutir, que es cuando está con este enojómetro, lo tiene en naranja o lo tiene en rojo, no es el momento en donde yo puedo resolver un problema. Tengo que buscar el momento en donde yo tengo una mejor apertura mental, donde yo tengo más disposición a escuchar y estoy mejor. Y hay otras preguntas aparte del estado de ánimo y tiene que ver con el contagio emocional. Ustedes saben que las emociones se contagian. Cuando ustedes están con una persona quejosa, que todo le parece mal, terminan
asumiendo esa emoción que tiene que ver con toda una estructura de neuronas espejo. Hay miles de estudios que muestran cómo nos conectamos emocionalmente con los demás. Y hay emociones que a mí me afectan más, ¿entienden? Estados emocionales del otro que a mí me perturban más, que me incomodan más. Y a usted le debe pasar seguramente con sus hijos. A mí personalmente la emoción que más me afecta o me conmueve es cuando yo veo a mi hijo triste, la tristeza. Más que el enojo, más que cualquier otra situación, porque yo sé que es un lugar al que cuesta mucho llegar. Entonces, ustedes se deben dar cuenta que ese contagio emocional tiene mucho que ver con el clima familiar. El clima familiar es un estado anímico que genera la interacción familiar y que nos empapa a todos, nos contagia a todos. Entonces, cuando hay un clima de alegría, de buena disposición, de colaboración, en general eso termina impregnando a todos los miembros de la familia. Y la última pregunta que les hago es si ustedes han visto una evolución, un cambio de estas emociones a lo largo de toda esta pandemia. Es decir, han visto que su estado de ánimo ha ido decayendo, que se ha conservado, estable. Ustedes han notado que en realidad han tenido momentos de mucha tristeza o como decimos vulgarmente, se han bajoneado, o momentos donde han sentido desesperanza, han sentido pena. Esta conexión con las propias emociones es fundamental para poder mirar a nuestros hijos desde un lugar de empatía, de poder ponernos en el lugar del otro. Así que estas son las preguntas. Entonces, hay algunas preguntas, y sigo con esto para que ustedes los piensen y les voy largando estas preguntas, que tienen que ver con identificar algunas cuestiones emocionales. En todo este tiempo que han vivido, ¿se han sentido bien con ustedes mismos? Bien en general con cómo llevan la situación, cómo manejan los problemas, cómo se relacionan con los demás, con sus hijos. ¿Se han sentido en general relajados, relajadas? ¿Se han sentido útiles? ¿Que han hecho algo de valor, algo valioso, algo importante? ¿Se han sentido optimistas? ¿Se han sentido interesados y cercanos a los demás? ¿Se han sentido seguros, con confianza, alegres, queridos? ¿Han sentido, han experimentado algo de esto? O uno de estos, o dos de estos. El mínimo para tener un nivel de bienestar. Y respecto a lo segundo, ¿han sentido energía, entusiasmo, deseo de aprender algo nuevo? ¿Han sentido que han podido enfrentar problemas cotidianos de la vida cotidiana sin sentirse frustrados, enojados? ¿Que han podido manejarse emociones de preocupación o de tristeza de una manera abierta y decir, bueno, estoy preocupado, esto me preocupa, o sea, explícita, de plantearla, de poder hablar, me preocupa este tema, estoy preocupado, siento esto? Han podido tomar decisiones sin sentir esa incertidumbre enorme de que no sabemos qué va a pasar, o han vivido contratiempos y frustraciones. Entonces, todas estas preguntas que uno las trabaja con adolescentes, son preguntas que uno trabaja para el tema de la resiliencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos para salir adelante de situaciones que son adversas, difíciles, de pérdidas, de duelo. Son estas preguntas. ¿En algún momento te has sentido bien con vos mismo? ¿En algún momento de todo esto te has sentido relajado? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te has sentido optimista? ¿Has tenido deseo de aprender algo nuevo? Entonces uno abre este análisis de las emociones y permite mirar esto que nos está atravesando, nos está implicando. En general, lo que este gráfico, digamos, plantea este sub y baja emocional, que tiene que ver con esto, tiene que ver con la idea de la incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, ni cuándo va a terminar esto, no sabemos. O sea, tenemos más preguntas que respuestas. Y no sabemos, entonces eso genera mucha inseguridad, mucha dificultad para planificar,
por ejemplo, la mayoría de los niños y adolescentes que yo entrevisté extrañaban las vacaciones y los cumpleaños, más que todo, y las reuniones de amigos. Eso era lo que más extrañaban y lo que está... Y yo les preguntábamos, bueno, ¿y cuándo pensás que esto puede volver? Decían, no tengo idea, puede pasar 1 año, 2, 3. Ya he pasado 2 cumpleaños así. Este es el segundo cumpleaños que hago en esta situación. Y por ejemplo, ustedes le preguntan a un nene de 4 o 5 años desde cuándo usamos barbijo, que es la forma de preguntarle cuánto, y dicen desde siempre. No recuerdan otra época. Hay niños tan chiquitos que no recuerdan otra época diferente a esta. No la recuerdan, no saben. Una nena le preguntaba a la mamá si cuando ella era chica usaba un barbijo de Barbie. O sea, y la mamá le dijo, no, cuando yo era chica no, nunca usé un barbijo. Y le parecía extrañísimo a esta niñita. Lo otro tiene que ver con la ansiedad. O sea, de estar muy ansioso, es sentir que yo tengo que estar haciendo algo que no estoy haciendo. Y lo otro tiene que ver con el estrés, que es, digamos, lo que hemos vivido y lo que ha sido más fuerte en la experiencia de esta época. Y ustedes dirán, ¿y los niños sienten estrés? Sí. De hecho, me contaba una amiga mía que es pediatra, que le llevaron 2 niñitos de distintas familias que perdían el pelo a mechones, que tapaban el desagüe de la bañera. Entonces decía, yo no les puedo dar un tónico capilar, no necesitan nada para el pelo, lo que necesitan es tranquilizarse. Entonces, ¿en qué se nota? En mucha hipersensibilidad. La gente está hipersensible, todo la hiere, todo lo lastima, todo lo ofende. Y a la vez están no solo hipersensibles, irritables. Entonces uno tiene que cuidar mucho la forma en que habla. Cuando uno tiene que hacer un comentario, tiene que hacer una crítica, tiene que hacer un aporte, tiene que recordar que la gente está hipersensible e irritable. O sea, que se toma todo muy a pecho y que se enoja muy fácil. Entonces, ese cuidado tiene que ver con el estrés. Entonces, en los niños chiquitos, ¿en qué se nota el estrés? Se nota en cuestiones que somatizan, en somatizaciones, por ejemplo, que se rascan, hemos visto chiquitos que se rascan, que se chupan el pelo, que tienen problemas a veces para dormir. Entonces, bueno, es la forma en que los niños pequeños manifiestan el estrés. Entonces, lo que siempre tratamos y siempre decimos es que cuando uno usa la palabra, alivia esa tensión interna, cuando uno puede decir lo que siente y expresarlo. Pero digamos, son como las 3 emociones con las que uno tiene que lidiar en esta época. No tengo las respuestas, la incertidumbre, la ansiedad, estoy esperando que algo pase pero no pasa, y el estrés. Siento que esto es demasiado para mí. Y hemos visto muchos papás y mamás con crisis de estrés y de ansiedad, muchos. ¿Y saben por qué? Porque es demasiado esto. ¿Entienden? Es mucho lo que está pasando. Entonces, hay familias estresadas. ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Cómo entretener a los chicos si no los podemos sacar? Si no contamos a veces con la red extensa de los abuelos, los tíos, los padres, los amigos. Entonces, ha sido una situación que ha puesto en tensión la idea de ser padres. Pero esto tiene que ver no con que haya un problema a nivel familiar, tiene que ver con la época. Entonces, muchos papás y mamás dicen, bueno, frente a esta situación tan estresante, que es lo que estamos viviendo, nos hemos refugiado en el hogar y en la intimidad emocional, en la posibilidad de encontrarnos como familia, ya que los lazos externos se han ido aligerando. También tiene mucho que ver con el encuentro con uno mismo. ¿Quién es uno? Cuando no sale tan seguido de la casa, eh, cuando es responsable del propio cuidado. El tema del autocuidado, que es el gran tema, ¿no? Porque en realidad los papás y las mamás somos cuidadores. ¿Y quién puede cuidar si no se cuida? Entonces, muchos papás por cuidar a sus hijos se descuidan. Tal vez han llevado al pediatra a su hijo a todos los controles de toda la vida y llevan 4 años sin hacerse un estudio ginecológico, una mamá, o sin hacerse un control un papá, digo.
Entonces, para cuidar, la idea de para cuidar hay que cuidarse es fundamental. Y yo les doy un ejemplo. Cuando ustedes han viajado en avión, en las instrucciones que le dan al principio, les dicen que si llega a haber una despresurización de la cabina en la que viajan, van a caer unas máscaras que ustedes se van a poner para respirar. Y que si van con un niño pequeño, lo primero que tienen que hacer es ponerse la máscara ustedes, los adultos, en contra del instinto, porque el instinto que les diría, pongo la máscara y le pongo a mi hijo, yo primero cuido de la cría. Dicen, no, para poder cuidar a ese niño, que ese niño se pueda salvar, yo primero tengo que ponerme la máscara yo, y después a mi hijo. Entonces, ese punto que las compañías aéreas la tienen clarísima, que para cuidar hay que cuidar al cuidador. El cuidador tiene que estar bien, tiene que estar saludable, tiene que estar centrado, tiene que sentirse bien emocionalmente, porque es la única forma en donde cuidamos bien al otro. Eso, digamos, es un principio. Y tiene que ver con lo que hemos aprendido en esta época de encuentro con uno mismo. Y elegir qué lazos realmente me importan, qué gente me importa, con quién he mantenido el contacto, con quién me hablo por teléfono, con quién me mando mensajes, con quién realmente ansío reunirme, ¿no? Una depuración de los lazos. Respecto a los adolescentes, cuando uno habla con papás, con mamás y les dice, bueno, de toda esta época, ¿qué es lo que más te ha preocupado o te ha movilizado, ¿no? Muchos papás y mamás dicen, a mí realmente me ha preocupado mucho la desmotivación. Esa dificultad para pensar un proyecto de vida, los chicos más grandes, la desesperanza, eso de que dicen esto no va a terminar nunca, este país no sirve para nada, nunca vamos a salir adelante. Manifestaciones de malestar, de disgusto, angustia, el llanto, el encerrarse, el pasarse días que no sale de la casa o de su habitación, la apatía. Apatía es no tener una emoción. El ser apático es no tener un patos, una emoción. O la indiferencia. O sea, que todo le da lo mismo. ¿Querés ir? Sí. ¿Querés comer esto? Sí. Como que todo da lo mismo. De hecho, hay un estudio que hizo un grupo de gente que está investigando lo que están pasando los adolescentes y hablan de anestesia. Dicen que los chicos experimentan como un estado de anestesia, como que para poder sobrevivir a esta época, que es tan complicada, como se refugian en esa apatía. Y también tenemos otros chicos que están enojados, muchos papás o mamás plantean el tema de que los ven a veces muy enojados, con miedo o con tristeza o con pena. Entonces, esos son otros motivos de preocupación. También hay rebeldía, y les doy un ejemplo, chicos que han dicho yo así no voy a ir a la escuela, y han dejado la escuela directamente, pero no es un caso, son cientos de chicos que han decidido no hacer el mutismo, quedarse, elegir no hablar, no comunicarse. Hostilidad, pelearse con los hermanos, atacar, agredir, ponerse agresivos, el aislamiento, la soledad, el uso excesivo de las redes sociales, que se las pasan filmándose, que se la pasan sacándose fotos, que se la pasan viendo videos, el tema de la frustración, la impaciencia, la dependencia, la inquietud. Cuando uno hace encuestas a los papás y les pregunta qué les preocupan de los chicos, y dicen, y bueno, algunas de estas cosas a mí realmente me preocupan. Yo no sé cuál de estas, o si hay alguna de estas que les preocupa en particular, si hay algo que ustedes digan, bueno, esto realmente es algo atípico, porque no podemos hablar de una normalidad, una nueva normalidad. Estamos hablando de una época en donde aparecen o emergen algunas cuestiones que son atípicas. Entonces, muchas veces lo que nosotros transmitimos en esta época es esta idea de la resiliencia, ¿no? De que a lo largo de la vida vamos a tener situaciones que van a ser difíciles, que van a ser complicadas, vamos a tener pérdidas, vamos a tener que afrontar desafíos, obstáculos,
y lo importante que es aprender en esta época, en épocas de complejidad, aprender a afrontar esas situaciones. Entonces, hay como algunos tips o algunas ideas que a mí me parece importante plantearles, y es favorecer la capacidad de adaptación de los chicos, la capacidad de adaptarse. Esta es la situación que nos ha tocado vivir y generar adaptaciones. ¿Qué implica generar adaptaciones? Ser flexible, tener muy buen humor, manejar el estrés, mantener la autoestima y la autovaloración y tener oportunidades de aprendizaje. Eso significa tener capacidad de adaptación. Lo otro que siempre insistimos es la comunicación asertiva, que es poder expresarse, ¿no? Y poner esos recursos que yo tengo de la palabra para hablar, para conversar, y generar ese contexto para la comunicación. Hay papás que dicen, mi hijo es muy hermético, nunca, me cuesta mucho llegar a él. No me dice lo que piensa, lo que siente, yo me doy cuenta que está triste y no me quiere contar o no quiere hablar conmigo, porque es muy frecuente en la adolescencia este tipo de distancia que toman de los padres. Y frente a esta distancia y este hermetismo que tienen, muchas veces los papás dicen, salimos a caminar o nos ponemos a arreglar el auto, nos pusimos a pintar y me empezó a contarme algo, empezó a hablar. Pero si yo me siento con él y le digo, hablemos, se cierra como una almeja. Y es así, digamos. Hay que crear esa oportunidad para la conversación, que no sea una oportunidad forzada, porque ningún adolescente habla como nosotros hablamos con nuestros amigos, que nos sentamos y decimos, a ver, te voy a contar lo que me pasó con mi suegra. Ningún adolescente conversa así. De repente van a ir caminando o van a estar haciendo cualquier cosa o están cocinando y viene y les hace un comentario y uno sabe que frente a ese comentario tiene que tener un posicionamiento de no juzgar o de no opinar, sino de preguntar y decir, ¿a vos qué te parece? ¿Y vos qué opinás? Y entender que la comunicación con un adolescente es el 70% escuchar y el 30% hablar. O sea, escuchar y escuchar activamente. Había, una mamá me decía, yo con mi hijo hablo de todo. Dice, yo veo que está en la habitación y le hablo de la vida, le hablo del sexo, le hablo del SIDA, le hablo... ¿Y cuándo lo escucha? O sea, ¿cuándo le da el espacio para que el otro hable? Entonces, tal vez haya comunicaciones breves, tal vez comunicaciones episódicas, pero hay que generar el contexto en donde eso se dé naturalmente y no esté forzado. No se fuerza la comunicación con un adolescente. Y lo otro es muy importante descubrir en los chicos cuál es su red de apoyo, en qué personas se apoyan. Si ustedes miran a su hijo y dicen, ¿qué personas son significativas en la vida de él? Porque uno da por supuesto que uno es, ¿no? Pero muchas veces hay un amigo, un tío, una tía, una abuela, un hermano, una hermana, hay alguien ahí que es red de apoyo, con qué personas comparte un lazo emocional. Y otro tema que también es importante en el tema de la red de apoyo es cuando los chicos han vivido situaciones de duelo, de pérdida, de la muerte de una persona cercana. Eso les genera a los chicos un enorme nivel de ansiedad. Recién hablamos del tema de la ansiedad, cuando, por ejemplo, un adolescente me decía que el papá de un amigo de él en la escuela, bueno, se había enfermado de COVID, había estado internado muy grave y que finalmente había muerto. Y a él le movilizó toda la posibilidad de la muerte de sus propios padres. O sea, ¿cómo no pensarlo? ¿Entienden? Entonces él decía, yo me junté con mis amigos y me sentía culpable porque digo, llego a mi casa y los llego a contagiar y ¿qué pasa con ellos? ¿Entienden? Entonces hay elementos relacionados con el duelo que uno tiene que conversar y hablar y plantearlos porque son muy delicados. Son muy complejos y más si ha pasado dentro de la propia familia con un papá, con una mamá, con alguno de los abuelos, con alguien cercano, ¿no? Trabajar el tema de esta comunicación.
no sé si hay algo en el chat, eh, te he ido muy rápido ahí, pero tal vez haya habido alguna pregunta, algún planteo que quieran hacer. No sé si hay algo en el chat, no lo alcanzo a ver desde acá, no sé por qué, pero no me aparece. Mónica, Sí, bueno, voy comentando algunos de los chats dale. relacionados con lo que has estado desarrollando. Bueno, cuenta Analía que su hija está actualmente en primer año y no pudo cerrar el ciclo de séptimo ni Claro, despedirse de sus compañeros, como por ejemplo lo hizo su hermana. Esto le sí. generó ansiedad al punto de estar cerca de sufrir ataques de pánico. Ah, mira Actualmente vos. está acompañada por una psicóloga y a muchos de sus compañeros les ha pasado situaciones similares. Por eso cree Analía que los actuales primeros años son un gran desafío para la escuela. Y le Totalmente. doy la palabra a Adri para continuar con el resto de los chats. Adri. Gracias, Roxana. Bueno, acá tenemos a Daniela, que nos comenta que en esta segunda ola de pandemia están tristes y preocupados por familiares y amigos que han sido afectados en su salud. Lo que comentabas, Mónica. Sí, sí, Cuando es sí. cercano el que tiene ya el problema del COVID, sin duda. Y también Oscar dice que el estado de ánimo cambia, el hecho de no trabajar como antes y estar muy activo. Mm, Eso justamente ha provocado los cambios seguramente en los estados de ánimo. También nos comparte sí, Oscar. sí, sí, sí. También hay algo positivo, Débora nos dice deseo de aprender algo nuevo, Ujú, otra de las sensaciones, ¿no? Experimentadas. sí, Eh, También me he ido más atrás, ahora voy a volver. Y lo último, bueno, Lorena nos comenta que la hija le cuesta hablar, no quiere hablar y siempre está enojada con ujú, el familiar. Un poco lo que vos así es. comentabas de lo que los chicos realmente, las reacciones que tienen. Y lo También que nos preocupa. hay estados de Mm. angustias en casi todos Sí. los días y nos preguntan si esto es normal en los adolescentes. Débora vuelve a preguntar. Sí, digamos, todas estas emociones son esperables en esta época, digamos. Es una reacción normal o esperable frente a lo que estamos viviendo. Los chicos lo están viviendo así, como experimentan la incertidumbre y todo lo demás, más los cambios adolescentes. Por eso ahí yo les he dejado la idea de los signos de alarma. ¿Qué me tiene que realmente preocupar y cuándo tengo que buscar ayuda? Eh, Recién escuchaba esto de que los chicos no hicieron el cierre de séptimo, ese sentimiento de la pérdida, ¿no? De algo que es valioso, que es importante, de no cerrar una etapa, y sentir como de tener ataques de pánico, la idea de la angustia de los chicos muchas veces, el estar enojado, enojada acá en el caso de una nena, y callada y no querer hablar, como quién es el culpable de todo esto, ¿no? Pero esto, digamos, es parte de lo que sienten los chicos. ¿Qué nos tiene que preocupar? Cuando vemos que la tristeza es persistente, digamos, no cambia cuando hay un paseo, cuando hay un momento de alegría, la apatía, o sea, cuando uno ve un chico que no reacciona y que parece que está como sin ninguna emoción, eso, ¿no? La anestesia. Cuando hay autoagresión, cuando los chicos se lastiman, ¿entienden? Hay que estar muy atento a eso. Por ejemplo, que usan algo y se cortan la piel, las autolesiones, por ejemplo, eso sí nos tiene que preocupar, o se golpean, o se doblan un dedo, ¿entienden? Cuando los chicos están, hay actos de autoagresión. Cuando han tenido episodios de furia descontrolada, de desborde, cuando sienten, de repente un día ustedes lo vieron que perdió y ustedes dicen, ¿quién es este chico? O esta chica que se descontroló y se desbordó, y es porque no encuentran un borde que contenga la angustia, ¿entienden? O sea, hay una pérdida de ese control de la angustia. Cuando los ven muy retraídos,
muy retraídos, muy cerrados, muy aislados, que ven que no habla con nadie, ¿entienden? O sea, tal vez con ustedes dice, pregunta por el desayuno, o hace 4 preguntas en el día, o contesta 5 cosas en el día, y ustedes ven que no tiene interacciones. El aislamiento nos tiene que preocupar. Cuando hay un cambio muy notable de comportamiento, porque también, ojo con esto, tal vez es un chico o una chica muy alegre, que se ha adaptado y todo lo demás, y de repente un día para el otro empieza a estar como asustada, como preocupada, temerosa, y bueno, y ahí puede haber alguna cuestión de acoso, de grooming. Acuérdense que ha habido casos de adultos que se hacen pasar por adolescentes y en las redes sociales enganchan, y puede pasar el cambio de conducta brusco, siempre nos tiene que llamar la atención. Siempre, siempre está mostrando que algo pasó y rompió esa armonía del desarrollo. Las somatizaciones, por ejemplo, chicos que se han llenado de acné, que tienen la cara llena de granos, ¿entienden? O que de repente se empiezan a comer las uñas, que son signos de ansiedad, o se chupan el dedo. A ver, me han contado casos de chicos que se chupan el dedo. Cuando empiezan a ver que tienen tics, los chicos, un tic, que empiezan a hacer como movimientos con los dedos, o empiezan a hacer como que tosen, ¿entienden? Movimientos involuntarios que son de descarga. Cuando les cuesta regular el sueño, cuando ustedes se dan cuenta de que tiene insomnio, no es normal, digamos, o sea, no es lo esperable que un chico le cueste dormirse, ¿entienden? Entonces ustedes sienten que está a la noche con el teléfono. De hecho, hay que controlar el horario del teléfono y hay que poner, hay filtros que permiten que a cierta hora se desconecte el teléfono y el chico no lo pueda ver. Eso es muy importante porque ayuda a la salud mental. La falta de sueño en un adolescente genera mucha desorganización. Que tengan miedos y terrores. De repente pasa que tienen 13 años y van y se meten en la cama entre los padres. Y ustedes dicen, ¿pero qué pasó? Y tienen miedo. Hay miedo, un terror, o ideas o percepciones extrañas cuando dicen que escuchan ruidos o escuchan no sé, cosas. Esas son signos, siendo muy sintética, que ustedes, digamos, tienen que estar ahí como prestando atención, ¿no? Si aparece alguno de estos hechos. Si no, digamos, es la tristeza, el enojo normal frente a una situación muy frustrante, que es lo que estamos viviendo, que algunos chicos lo manejan mejor, depende de su estado de ánimo y su base emocional, y tiene que ver también con el proceso hormonal que están viviendo, ¿no? Eso, como que ahí si quieren poner algo en el chat, es muy bienvenido para que lo podamos conversar. Pero bueno, estamos todos nosotros acostumbrados, ¿no? Pero hay 3 temas que como que son importantes. La idea de bienestar, la idea de cuidado y de autocuidado, de cómo nos cuidamos nosotros. Si los padres estamos contentos, nos sentimos felices de aprender algo nuevo, nos sentimos relajados, eso se va a contagiar. Ese humor se termina contagiando. ¿Entienden? Y no se trata de decirle qué te pasa, qué sentís, por qué estás preocupada. ¿Entienden? Ese no es el camino para abrir a un adolescente. Nunca. Entonces, y la tercera idea es la resiliencia. Decir, esto es una prueba, vamos a salir adelante, vamos a aprender, vamos a buscar nuevos recursos, que es un posicionamiento creativo frente a la adversidad. Es difícil. Recién escuchaba este tema de que decía, creo que Oscar, el tema del ánimo cambiante, el sub y baja emocional, y que tiene que ver con el tema del ritmo de vida, habló algo del trabajo, creo, que uno está acostumbrado a un ritmo de vida, entrar, salir, ir, y de repente tuvo que apaciguarse. Entonces, bueno, hay formas de encontrar otras alternativas. Y yo les quiero comentar, hay estudios que ven la salud emocional de los adolescentes y dicen, ¿cuándo un adolescente es sano y saludable emocionalmente? Cuando tiene un sentido de autoaceptación, es decir, que tiene una imagen de sí mismo que es positiva.
le gusta su forma de ser, le gusta su aspecto físico, ¿entienden? No está peleando contra la imagen que tiene de sí mismo. Por otra parte, acepta crecer, no tiene miedo de crecer. ¿Entienden? Que a veces uno lo ve y dice, mi hija es un pichoncito, es un cachorrito, pero le cuesta madurar, le cuesta asumir responsabilidades, ¿no? El tema de tener una actitud del crecimiento. Tener relaciones positivas con los demás, tener por lo menos un amigo, una amiga, alguien con quien hablar, ¿entienden? Eso es un signo que uno explora, ¿no? La sensación de dominio del ambiente, que ellos pueden hacer cambios en el entorno. Por eso es tan importante cuando un chico o un adolescente les dice que quiere arreglar el cuarto o cambiarlo. Fíjense qué importante que es para ellos. Cuando le dicen que quieren cambiar algo, modificar, cambiar los muebles de lugar, porque el chico está sintiendo que puede manejar ese entorno, que puede incidir en lo que lo rodea, que no es una persona pasiva, que recibe cosas, sino una persona que transforma. Cuando puede tener autonomía, por ejemplo, el chico que dice tengo que estudiar, abre la mochila, agarra la carpeta, hace sus tareas, cierra, guarda, dice ahora me tengo que bañar, no necesita que uno esté encima de él para ir resolviendo esos problemas de la vida, lo va resolviendo solito, y ante todo es tener un proyecto de vida, cuando él se proyectan en el futuro. Entonces, cuando uno tiene un nene chico de 6 años, 7 años, y le dice, ay, cuando vos seas papá o seas mamá, si es que querés ser papá o mamá, o cuando vos seas grande, imagínate si sos bombero, haces tal cosa, o si vas a estudiar tal cosa. Pero uno permanentemente le tiene que hablar del futuro como algo apetecible, como algo apetitoso, interesante. Porque eso construye proyecto de vida, ¿entienden? O sea, no vivir metido en el presente y en lo cotidiano, lo que hay que hacer hoy, lo que vamos a cenar hoy, lo que vamos a trabajar, sino decir, bueno, pero en el futuro, cuando nos vayamos de viaje, cuando hagamos vacaciones, cuando podamos salir a tal lado, eso a los chicos los nutre la esperanza. Y es salir de este hueco de lo cotidiano. Entonces, yo les había dicho el tema del autocuidado, insisto, no hay mejores padres que los padres que se cuidan a sí mismos y se dan el tiempo y el valor, porque al estar bien uno transmite eso a los hijos. ¿Y qué significa el autocuidado? Preguntarme a mí mismo qué necesito. Y ustedes dirán, necesito vacaciones, necesito un spa, necesito estar con un amigo. Bueno, todo no puede ser, pero algo de eso puede haber. Algo yo me puedo permitir para estar mejor. Y tomar medidas para cuidar de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Y este es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos de autocuidado. O sea, que el autocuidado es esa capacidad que tenemos los seres humanos de atender nuestras propias necesidades. Por ejemplo, ustedes lo ven en un nene chiquito cuando aprende a ir al baño solo. Él puede ya cuidarse en algo, puede atender una necesidad. Bueno, eso se va incrementando con el tiempo. El adulto, los adultos tenemos que decir hasta qué punto cada persona es responsable de su bienestar. Que no todo depende de la afuera o de los demás. Entonces, autocuidado es toda acción que permite respaldar y sostener nuestra salud mental, física y emocional. ¿Qué nos hace bien hacer? ¿Qué nos hace bien hacer a nosotros? Entonces, eso, digamos, yo insisto, cuando trabajamos mucho con los papás, en el tema del autocuidado, y el otro tema es la resiliencia. La resiliencia es una palabra que viene de la idea de rebotar, ¿no? La idea de resistir, de volver a tomar la misma forma cuando uno es aplastado. Piensen en una esponjita, que es aplastada, pero vuelve a tomar la misma forma. Entonces, es una palabra que se estudió, que se ha estudiado en distintas situaciones, de cómo las personas sobreviven a contextos muy difíciles, muy adversos. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Piensen gente que ha vivido en un campo de concentración, gente que ha vivido pérdidas enormes, gente que ha tenido una enfermedad gravísima y sin embargo salió adelante fortalecida y aprendiendo. O sea, salió mejor, salió mucho mejor de esa situación. Y bueno, esa es la idea de resiliencia. Y la resiliencia depende de eso, en este momento. Una es moderar estresores. Hay un momento en donde uno deja de hablar de lo que está pasando.
y yo le decía a una mamá de una nena con crisis de miedo a la noche, veía 3 noticieros al día, y la nena estaba al lado de ella. Entonces le digo, cuando en el noticiero cuentan muertos, y dicen hubo 25 muertos, para vos es una medida estadística. Para tu hija que tiene un pensamiento concreto, porque es una nena chiquita, tiene pensamiento concreto, no es un pensamiento abstracto, son 25 cadáveres apilados. Entonces, cuando dicen que esto no va a terminar nunca, o que hubo un determinado episodio, todo eso, los chicos tienen una capacidad para implicarse emocionalmente en estas catástrofes, tienen una emocionalidad más catastrófica que los adultos, en donde yo tengo que moderar lo que llega a la casa. ¿Vieron lo que vimos en la encuesta de UNICEF? La encuesta de UNICEF decía que los padres somos los mediadores de la información del contexto. Filtremos un poco la información, filtremos un poco nuestra capacidad de respuesta frente a un contexto difícil. Lo segundo, tema de cuidado de la alimentación, del sueño y la actividad física, que son la base de la salud. Alimentarse bien, dormir bien y tener buena actividad física. Y organizar el teletrabajo, porque en muchos casos los chicos que he entrevistado decían, mi mamá empieza a trabajar a la mañana y es la noche y sigue trabajando, que ha pasado con muchos docentes, que no terminan de trabajar en todo el día. Entonces hay que organizar el teletrabajo, poner horarios, poner determinados límites, es importante. Y la construcción del lazo emocional, poder expresar lo que uno siente, decirlo, hablar, estar conectados, poder contener y ayudarnos, y sobre todo el tema de la red, de trabajar con la red. Entonces, yo ahí les hago una pregunta de qué es lo que ustedes más han visto en sus chicos en esta época. ¿Qué emoción como ha teñido todo esto, todo este tiempo? Ahí tienen algunos dibujos que nosotros les mostramos a los chicos para que se identifiquen. Vulnerabilidad, Mucho. es la opinión de Liliana. Bien. Poco motivado, dice Débora. Sí. Sí. Yo les agrego mucha sensibilidad. Muy Enojo, han sensible. opinado también 2 personas. Sí. Sensibilidad. Preocupación. Sin proyección. Ansiedad, irritabilidad, soledad, apatía, desmotivación, de la risa al llanto. Ansiosos, irritados, soledad. Fíjense que nadie ha dicho mi hijo ha estado feliz o contento. Pero dice, satisfecho. Analía dice que ha disfrutado también de no tener horarios estrictos para reunirnos y ver películas. Bien. O sea que ha logrado hacer la adaptación y ha encontrado el núcleo en el hogar. Pero digamos, en general lo que hemos visto y lo que ustedes están diciendo es lo que estamos viendo en la mayoría de los adolescentes. Estamos viendo, pero mientras los chicos vivan estas emociones, este enojo, lo muestren y los expresen, está bien, porque están usando una válvula de escape en un lugar seguro que es el hogar. Lo que pasa es que cansa, porque la desmotivación cansa, a los papás los agota, la angustia los agota, pero bueno, un chico me decía, esta es la imagen que mejor representa lo que yo siento ahora, estoy alegre, nostálgico, contento, depre, feliz, harto, bueno, estoy así todo el día con el sub y baja. Entonces, frente a este sub y baja emocional, uno no tiene que entrar en pánico cuando lo ve muy triste, ni tampoco creerse cuando está demasiado alegre, porque bueno, va a subir y va a bajar. Y hablar con los chicos del sub y baja emocional también es importante, ¿no? De la parte anímica. ¿Qué les hace mal a todos los adolescentes de la vida? La queja. Porque no haces la cama, no has hecho la tarea,
todavía no te has bañado, nunca me ayudas a poner la mesa. O sea, eso es la situación, por más que uno realmente tenga motivos para quejarse, que lo tiene, siempre lo vamos a tener, pero a los chicos les cuesta mucho manejar la queja. El otro, la victimización. A mí me va a dar un infarto si vos me tratas así. Yo, la verdad que no doy más con esto. A mí nunca me tienen en cuenta. Miren, entonces uno dice, el papá o la mamá juegan un papel de que son víctimas de los hijos. En realidad, bueno, es lo que, como dice un TikTok, bueno, vos me criaste. ¿Entienden? Entonces los chicos dicen, el juego de la víctima muestra una debilidad frente a la cuestión de cómo yo negocio con mis hijos determinadas situaciones. En los hogares donde hay mucho ruido ambiental, cuando en una casa está prendido la televisión, la música, hay gritos, ladridos de perro, la gente tiende a mostrarse más irritable. Entonces, hay momentos en donde uno tiene que tener un poquito de calma, un poquito de silencio para acomodar determinadas situaciones. Hay que tener mucho cuidado con el nivel de ruido. Yo insisto con los niños chiquitos, porque ponen la película de Disney a todo volumen y juegan con algo que hace ruido y eso genera una sobreexcitación que les cuesta mucho manejar. El no poder aislarse cada tanto. ¿Y por qué se los digo? Cuando un chico o un adolescente comparte la habitación y quiere estar solo, muchas veces no puede hacerlo, no puede estar solo. Y hay nenes chiquitos que, por ejemplo, han construido cuevitas. Juntan almohadones, juntan frazadas y se meten como en una cuevita porque necesitan aislarse. Una mamá me decía, tiene dos nenes, tiene uno de 3 y de 5, me decía, yo voy al baño y no puedo cerrar la puerta. Nunca, dice, hace 3 años que voy al baño con la puerta abierta. Porque, o si llego a cerrar la puerta, hacen un desastre. Entonces no tengo ningún momento para estar a solas conmigo misma y descansar. Entonces no hace bien. Hay un momento en donde esta mamá tendría que tener la posibilidad de sentarse y decir, ahora me voy a tomar un té, me voy a tomar un café, me voy a tomar una copa de vino, me voy a relajar, pero la gente que vive hacinada es gente que no puede tomar esa posibilidad de separarse o aislarse. Entonces muchas veces les pasará que su adolescente se encierra en el baño y está 3 horas en el baño. Bueno, pero es necesidad de aislarse. Y la conflictividad en los vínculos, las peleas, las discusiones, bueno, sabemos que a todos nos hacen mal, que a veces son necesarias las discusiones, son saludables las discusiones, pero cuando son permanentes terminan erosionando la relación. Esto, bueno, lo vamos a seguir de largo, pero les pregunto ahora las tareas escolares. ¿Cómo han visto a sus chicos respecto a las tareas? Ahí tienen unos numerillos para, para verlo. Mientras van respondiendo las mamás, Mónica, Sí, hay vale. una pregunta de Alejandra que dice cómo encontrar el equilibrio y el límite para estimular conductas de colaboración. No es que se trate de la queja, pero hay tareas que en condiciones normales tampoco tendrían ganas de hacer y ahora es peor. Sí, sí, sí. Coincido con lo que ella plantea, porque el hecho de convivir y esta convivencia forzada, porque es una convivencia cerrada y forzada, los chicos tienen que colaborar en la casa, es parte de su responsabilidad. El tema me parece que muchas veces falta definición de las tareas y de los días y de cómo. ¿Entiende? Entonces es mucho más fácil cuando uno trabaja con los chicos con reglas claras y decir, vos lavas los platos los martes y los jueves y que el chico sepa que ese día le toca. Hacer un tipo de consigna más inespecífica. O por ejemplo, hay temas que son básicos, colgar la toalla después de bañarse en vez de tirarla en el piso, ¿no? Y uno sabe que tiene que repetirlo 20 millones de veces hasta que lo consigue, pero bueno, las reglas claras, bien expresadas, y con esto digo algo que me parece importante. Si yo digo que no deje la toalla mojada tirada en el piso, no es una orden correcta, porque la puede dejar tirada arriba de la cama y está cumpliendo la consigna.
En cambio, si yo le digo, luego de bañarte, la toalla se cuelga en la soga de la ropa para que se seque. Yo estoy hablando en positivo. Igual que cuando toma la merienda y yo le digo, no dejes la taza sobre la mesa. Una norma en negativo, ¿no? Si él la deja arriba de la heladera, cumplió con la norma. Entonces no es una buena regla. Para saber si una regla es buena, es preguntarse si esa regla es específica. Luego de tomar la media tarde, dejas la taza en la pileta de la cocina. Y en el mejor de los casos, y la lavas. Y en el mejor de los casos, la guardás. La secás y la guardás. Pero digamos, los papás a veces tenemos un problema de que el enunciado de la norma no está bien formulado. Entonces, le tenemos que decir qué queremos que hagan, y cuándo, y cómo. Porque son concretos, no quieren el sermonicidio, no quieren un sermón, quieren que, a ver, termina de bañarte y se cuelga la toalla en tal lugar. Esa es una buena norma. Entonces tenemos que tener lo que hablamos recién de comunicación asertiva. Me parece que va un poco por ese lado. No sé si esa es la pregunta, pero coincido con la colaboración. Totalmente. Bien, bien, Mónica. Y acá ya empezaron los papás a responder con respecto a esta Sí, diapositiva de la actitud frente a las tareas escolares. Y los numeritos votados que van apareciendo son la 5 y la 3, la 2 y la 4, la sí, 7, 5 y 7. También sí, Daniela opina que su hijo nunca fue amante del estudio, contrario a muchos les gusta sí, más trabajar en casa porque maneja sus horarios para resolverlas. Y en casa es sí. colaborador y la mamá dice que no puede quejarse con respecto a eso. Ajá, Y seguimos con los numeritos, han sido elegidos también el 5 y el 7, el sí. 1 y el 4, 1 y 5. Acá dice Nancy, respecto de las tareas escolares, está como la figura 7, y respecto a las tareas del hogar, estaría encaminándose. Algo es algo, dice Nancy. Bueno, Muy después acá bueno. hay una mamá que nos pide si podemos repetir la consigna, porque no le ha quedado clara esto Bien. de elegir la imagen que representa la actitud frente a las tareas escolares. ¿Así es, Mónica? ¿La Sí, 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 consigna? sí, sí. Sí, así, tal cual. Bien. Y fíjense, la primera es como decir no me da la cabeza. Chicos que han sentido que no les da la cabeza, que están saturados, que les duele la cabeza. Chicos que se duermen, empiezan a hacer las tareas y se aburren y se ponen a mirar para cualquier lado, se distraen. Ahí en el 3, el tema de la tensión, la ansiedad de nuevo. En el 4, el que dijo basta, ya está, no hago nada. El 5, el que sufre pero lo hace. El 6, el que se enoja y despotrica. Y ahí tiene el 7 que la pasa bomba. Hace las cosas como puede, rapidito, termina y se dedica a relajarse. Pero digamos, estas son actitudes totalmente comprensibles. Y respecto a lo que planteó ahí, creo que una mamá, de que en la casa él toma su tiempo, ha pasado con muchos chicos y realmente para ellos ha sido muy bueno esto. Y tal vez si desde la escuela le mandan un video para explicarle cómo se suman las fracciones, lo puede ver 5 veces hasta que lo entiende. Entonces, realmente ha tenido algunas cuestiones que yo creo que hay que rescatar y que son positivas, pero los chicos frente a las tareas en general, los adolescentes, ha sido una posición más bien, a ver, de cumplir, en general, de cumplir, y muy pocos chicos entusiasmados y apasionados por el aprendizaje. No sé qué percepción tienen ustedes, pero bueno, ahí dicen, han dicho varios del 7. Sí, el 7 se ha repetido mucho, Se ha Mónica, repetido y también mucho. quería leerte un comentario que ha hecho Sí. Analía, que dice que muchas veces sienten cansancio los papás, Mm. ya que son los padres los que han asumido el apoyo y asistencia escolar de los hijos, más que en otras oportunidades, y tienen una acumulación de tareas y muchas veces se sienten frustrados. Sí, sí, sin duda, y ayudar a que un hijo estudie es una de las tareas más tediosas que hay dentro de las funciones de la paternidad o maternidad, porque inclusive muchas veces
sobre todo cuando uno empieza a hacer las tareas, cuando son chiquitos, no lo sabe ayudar bien, no sabe cómo se ayuda a un chico que haga las tareas. ¿Entienden? Hay como una forma de enseñarles a estudiar solos que uno no la conoce. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que sostener durante toda la vida esos hábitos de estudio, cuando en realidad tendrían que ser parte de la rutina de los chicos. Pero si en realidad ellos entienden que es su responsabilidad y que ellos se tienen que ocupar y que lo pueden resolver, está bien. Lo que creo que es preocupante sería si hubiera salido, por ejemplo, el tema del 1, o el tema del 6, o el tema del 3, digamos, que los chicos sienten que esto que están viviendo les da dolor de cabeza, los supera, no pueden afrontarlo. En eso creo que hay que buscar ayuda en la escuela. Creo que es muy importante porque hay chicos que no tienen nada que ver con su inteligencia o su capacidad, sino con la forma en que están manejando el estrés de este momento. Entonces, no hay digamos, que pensar que tienen una patología, un trastorno de aprendizaje, sino que a veces están viviendo así. De hecho, están derivando, muchos chicos los están derivando a tratamientos y a situaciones porque no se concentran. Pero es normal no concentrarse. O ustedes como adultos, ¿no les pasa que se olvidan las cosas todo el tiempo? ¿O que les cuesta leer algo? Yo lo hablaba con gente en la universidad el otro día y teníamos que leer una resolución de la CONEAU, que son bastante difíciles de leer, y teníamos que subrayar, porque si no era como que no terminábamos de entender. Y decía, hablan de los adultos y dicen que tenemos la niebla mental. La niebla mental, ahora se habla de problemas de atención y de memoria y olvidos, que voy a la cocina y digo, ¿y a qué venía la cocina? ¿No? Entonces, si ustedes observan en los chicos que tienen menos memoria y menos atención, tienen mucho que ver con esta época. Así que, como para que no se preocupen. Y volviendo a este tema de la resiliencia, porque vamos a volver a tomar forma. ¿Alguien quería hablar? No sé si interrumpí. Ahí, si alguien quería contar algo. A mí me encantan estas dos imágenes. Porque dice, la primera imagen es de una pelota que rebota, y dicen que si yo subo a un edificio de 10 pisos y arrojo un jarrón de vidrio, este jarrón se va a romper en pedazos. Pero si arrojo una pelota de goma, la pelota de goma va a rebotar y no se va a romper. Entonces, no son las circunstancias, sino de qué estamos hechos. O sea, estamos hechos de algo frágil que se rompe, que no se adapta, que no cambia, que no modifica las formas de responder ante la realidad, o estamos hechos de algo que es flexible, que se adapta, ¿no? Me parece que esa es otra imagen. Y la segunda, que a mí me parece preciosa, que cuando uno siente que algo se ha muerto, se ha terminado, frente a las pérdidas de la vida, uno vuelve a florecer. Uno cree que nunca va a salir adelante o que determinadas situaciones no las va a superar, pero las termina superando. Y transmitirle a los chicos esta idea de la adaptación, de la flexibilidad, de la capacidad de transformar la realidad en la que yo vivo es muy importante, porque nuestra vida no puede depender solo de lo que sucede afuera. Tenemos esa fuerza interna. Entonces, tiene que ver con esto, de ayudar a los chicos a mantener su autoestima, ayudarlos a hacer introspección, contándole cómo nosotros nos sentimos, hablándole de nuestras propias emociones, el humor. El humor es lo más saludable que hay en la vida de una persona. Y bueno, acá el último ejercicio, que es el yo tengo, yo soy y yo puedo. Son los tres pilares de la resiliencia. Y es preguntarme, ¿yo tengo? ¿Qué tengo? Es una gran pregunta. Tengo apoyo externo, tengo recursos, tengo oportunidades, tengo una casa, tengo una familia, tengo padres. ¿Entienden? El tema de la gratitud y decir todo lo que tengo. Tengo muchas cosas. Tengo un cuerpo sano, tengo
una vida, tengo un lugar donde dormir, tengo la posibilidad de darme una ducha caliente, digamos. Esto lo trabajamos mucho con los adolescentes porque si no se enfocan en lo que no tienen. ¿Entienden? Entonces, en algún momento uno tiene que enfocarse en lo que sí tiene. El yo soy es una autoafirmación. Yo soy fuerte, soy poderoso, tengo fuerza interior, soy una persona que tiene coraje, que tiene inteligencia, que tiene capacidad. Pero la idea del coraje, ¿no? La idea del coraje. Y el tema de yo puedo. Yo puedo, cuáles son mis capacidades, mis posibilidades, mis decisiones. Entonces, yo les pregunto, cuando ustedes piensan, o sea, que lo hagan internamente, y ustedes dicen, yo tengo, ¿qué tienen? ¿Qué es la primera palabra cuando ustedes dicen yo tengo? ¿Qué es la primera palabra que aparece frente al yo tengo? Y al yo soy, ¿cuál es la primera palabra que acude a su mente, no? Yo soy fuerte, soy inteligente, soy capaz. Y el yo puedo. Yo puedo hacer esto, dar esto, construir esto, resolver esta situación. Puedo criar a mis hijos con amor, con consideración. Pero son tres afirmaciones muy fuertes para construir el tema de la resiliencia. No sé si ahí alguien se animó a hacerlo. Sí. ¿Querés leerle a Adriana? Sí, Si estás con el micrófono abierto. Bueno, ya lo abrí. adelante. Ahí va. Salud, tengo a mi familia, que va a cambiar todo, o sea que hay esperanza. Que mi familia y amigos, hijos, mi motor de vida, gratitud. Tengo apoyo externo y siento fuerza interior. Esas han sido las expresiones y sensaciones vividas. Muchas gracias por compartirlo a quienes lo compartieron, pero es importante, ¿no? Enfocarnos en esto, poner foco. Gran parte del problema de mantener nuestra salud o nuestra estabilidad emocional es poner foco en esto. Yo tengo, yo soy, yo puedo. O sea, son temas que tienen mucho que ver con la resiliencia. Y volvemos a esta idea, la gratitud y el humor. Agradecer lo que tengo, lo que puedo, agradecer todos los días algo. Eso es lo más saludable que hay. Tener humor, cuidarse para cuidar. Ser padres hoy implica aprender a cuidarse para cuidar. Cuidarme yo, estar yo bien, porque así voy a poder cuidar al otro. El tema de expresarme y comunicar. Decirle a mis hijos, vos sabés que hoy me he levantado muy triste, como desganada, me levanté y pensé tal cosa. Usar el lenguaje de las emociones, hablar de eso. Y la solidaridad del servicio. Para mí son, de hecho, hay estudios que se han hecho de qué personas tienen más capacidad de longevidad y tiene que ver con el servicio, con hacer algo por los demás, algo generoso por los demás. Y bueno, cuando la vida nos ha golpeado, como muchas familias que han perdido personas queridas, esta idea, ¿no?, de que nuestra raíz está intacta y que vamos a volver a florecer. Yo esto se lo digo mucho a los chicos o a los adolescentes, cuando ellos sienten que la vida se les fue en un amor, en una fiesta de egresados que no fue, y yo siempre les digo, vas a volver a florecer, vas a volver a florecer, te vas a volver a enamorar, vas a volver a elegir otra carrera mejor, vas a encontrar a otra persona que te quiere, vas a encontrar un amigo que va a ser leal y fiel, vas a encontrar la persona que te va a acompañar en tu vida, pero esa idea de vas a volver a florecer, ¿no? Y esta imagen la usamos con los adolescentes y cuando dicen yo no puedo, no lo voy a hacer, no tengo capacidad, entonces le mostramos una imagen de un yuyito que sale entre el cemento, bueno, y hace, bueno, lo rompe, ¿no? Y la otra idea es vamos de nuevo. No nos salió, vamos de nuevo. Te fue mal en la prueba, bueno, vamos de nuevo, probemos de nuevo, hagámoslo de nuevo, recuperemos esa idea de que hay oportunidades, que no se terminan las oportunidades. No hay nada peor que un adolescente acorralado, que siente que se le termina el mundo.
es terrible eso, porque hay mucho riesgo en un adolescente acorralado que siente que no va a tener otra oportunidad. Que se mandó una, como dice ella, me la eché, me hice una macana, hice un lío, y dice me la eché, y bueno, hay otra oportunidad, vamos de nuevo. Y lo otro, sentir que para esto que estamos viviendo los papás y las mamás, no hay nada escrito, no hay experiencia previa, no hay nada. Estamos haciendo historia como papás, como mamás, como docentes. Esto de hecho es inédito en la historia de la humanidad. Así que, bueno, estamos escribiendo la historia estamos escribiendo, estamos en un momento único en la historia y estamos escribiendo historia, y a nuestros hijos les ha tocado crecer en una época sumamente difícil. Y tal vez nuestra responsabilidad de estos chicos que están creciendo en una época tan complicada, tan difícil, sea ayudarlos a encontrar en estos espacios de intimidad del hogar, en estos espacios de lazo, que es la escuela, esta red que los sostenga esperanzados respecto al futuro. Es el momento, digamos, es el momento porque están viviendo una época muy compleja. Ustedes piensen a los 15 años cuando iban a un lugar y se enamoraban, y cuando iban a un cumpleaños de 15 y conocían gente, y después iban, todo eso no lo han tenido, no han tenido nada de eso. No han tenido nada de eso. Entonces es una generación que tenemos que sostener con mucho amor y con mucha paciencia. Eso es lo que les quiero comentar. Y hay 3 recursos que a mí me parecen que son muy bonitos. El último es Impactos Emocional de la Pandemia. Es un documento que cuenta esto que viven los chicos, da algunas ideas, algunas propuestas. Hay una guía para padres y madres de cuarentena de UNICEF de Perú, que es muy bonita. Y hay una guía para las familias, que también está bueno leerlo para entender algunas situaciones. Así que yo obviamente les agradezco la paciencia. Ahora sí que podemos conversar, quieren contar algo, charlar, se han quedado con algo. Obviamente es el momento para que podamos compartir, pero abran el micrófono y planteen o cuenten o comenten lo que ustedes quieran. Los papás están agradeciendo, Mónica, por el chat, la valiosa charla. Algunos se han tenido que retirar, pero bueno, han dicho que ha sido muy interesante. Gracias por las palabras, de mucha ayuda. Gracias por este espacio de crecimiento, de compartir la vida. Pero bueno, invitamos mientras vamos leyendo el chat, si alguien quiere activar su micrófono y conversar con Mónica. Excelente la presentación, muy genia, Mónica. Gracias a la escuela por este espacio de crecimiento, de compartir la vida. Y si puedes pasar nuevamente los links, Mónica, que mencionaste recién, pide una de las mamás, por favor. Se lo paso a Alicia y ella se lo hace llegar a los 3 sí. documentos. Y nosotros lo hacemos a través del grupo Mm. de mamás comunicadoras por WhatsApp. Roxana, yo quería compartir algo. Buenas noches a todas y bueno, muchas gracias por la charla, al colegio, a Mónica muy clara, y bueno, a mí como mamá me deja muy tranquila con aprendizajes y en algunas cosas tranquila, que bueno, que hay cosas que hacemos bien. Una cosa que veo por ahí, mi hija tiene 13 años, se cambió de colegio justamente con pandemia, así que obviamente que las relaciones con sus amigas ha tenido que ser obviamente por Zoom, y justamente se cambió el año pasado. Y bueno, el tema del tema de redes es como para ellos un acompañamiento, están muy ligados a este tema de Internet. Y hay veces que yo digo, lo saco, no lo saco, poner horarios, pero ellos se sienten de alguna manera acompañados, e incluso en el caso de mi hija, muchas cosas aprende cosas importantes. A ver, aprendido inglés, a ver,
por ver películas, escuchar. Me dice, mamá, he aprendido un montón de cosas por internet. No sé si eso es bueno, es malo, ponerles tiempo, porque ellos, convengamos que hoy por hoy nosotros trabajamos con la compu, nos visitamos un cliente con la red, nos comunicamos con mucha gente por red, y obviamente cortarles ese vínculo que ellos tienen con la red, o de alguna manera, ¿cómo se puede hacer para regularlo? Porque convengamos que es la única posibilidad que ellos tienen hoy para comunicarse. Sí, coincido. Coincido con vos, Liliana. Las redes han ocupado el lugar de la junta de amigos. Yo lo que insisto mucho es en el tema del sueño. O sea, que en algún horario eso, el teléfono se le tiene que bloquear a un chico que no tiene ninguna autorregulación. Porque hay una edad entre los 13, 14 años que son puro deseo. O sea, y lo que les gusta, se meten y pueden estar horas y horas. Entonces, me parece que el límite tiene mucho que ver, uno de los límites es el horario. Me parece que es importante. Lo otro me parece que tiene que ver con de qué son usuarios, que te muestren. Porque hay riesgos, hay muchos riesgos, porque pueden estar, no sé, mirando TikToks y, como vos decís, aprendiendo. De hecho, aprenden un montón. Y se dice que los chicos hoy aprenden a lo largo y a lo ancho de la vida. Y a lo ancho de la vida es porque tienen experiencias de aprendizaje. De repente vos decís, ¿cómo sabe esto? Y vos decís, y lo vio en un video de YouTube. Tal cual, están muchos más. Sí, Claro, ese es el punto. claro, Ahí creo que está el ahí. tema. Y entonces, los chicos también están aprendiendo. Yo insisto, no es solo, o te dicen, ay, vi cómo hacían una pizza casera en un tutorial, en un TikTok. Y hacen una pizza, entonces sí, está bueno esto, porque de repente está aprendiendo otras cosas. Y no tienen otra posibilidad. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es que en el almuerzo y la cena, el teléfono, empezar por uno. Y en el momento que se te sienta al lado y te empieza a hablar, vos dejás el teléfono. Porque eso es importante, digamos, son como reglas mínimas, pero me parece que son organizadoras. Y cuidar el sueño, en los momentos en donde uno comparte la mesa, no se usa el teléfono, nadie. Es más, hay familias donde han puesto un recipiente y donde meten todos los teléfonos mientras están comiendo, porque es un pacto familiar. Y cuando un chico se te sienta y de repente viste que se te acercan y quieren que los abraces, porque hay días que están Sí, cariñosos me pide y hay días mucho a que mamá, no. mamá abraza. Sí, sí, mamá, Mucho, abrazame mucho fuerte, fuerte, un mimoseo. abrazo. Sí. Ay, no me pone, bueno, es mi única hija, es muy, muy cariñosa, a veces como dice, mamá, por favor, un abrazo, abrazame fuerte, fuerte. Y a mí me digo, ¿qué le estará pasando? Y bueno, es No, como decir, no, no no, pasa nada, no pasa nada. Quiere que la abrace, y la abrazo. exactamente, y todo lo contrario, yo creo que es un signo de mucha salud mental que ella te demande el afecto. Y se ponen, y a veces viene un cachorrón que tiene 14 años y una bestia y se te sienta en la falda. Y vos decís, ¿qué le pasó? Bueno, pero esos momentos son momentos donde uno tiene que parar y concentrarse en ese momento. Entonces, yo digo, poniendo algunas reglas de esas, yo creo que puedes manejar. Y el tema de las redes, hay que hablar del tema del grooming con los chicos. Hay que hablar que no toda la gente, que las redes están llenas de gente mentirosa, que usa filtros, que miente sobre la edad, sobre un montón de cuestiones, y que es muy importante. Yo creo que hay hasta cierta edad que vos tenés que tener hasta las contraseñas. Hasta que vos veas que realmente, y mirar el historial cada tanto, o acercarte y decir, yo quiero ver lo que estás haciendo, contame qué estás jugando, contame quiénes son, no dejarlos, como no dejarías a tu hijo en la Plaza Independencia de noche, no dejarlo en internet sin algún nivel de supervisión.
pero coincido con el tema, no lo puedes en este momento, porque antes de que pasara todo esto, ¿qué decíamos? 0 pantallas para los chicos. Y después, ¿qué nos pasó? La vida que nos puso que todos los chicos tenían que tener la pantalla para todos. Claro, como que vos decías que está mal, pero de repente estuvo bien. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, y lo otro, yo creo que en los bebés es cuando más cuidado tenés que tener, porque generan patrones de adicción. Entonces, mientras más chiquito, más cuidado tenés que tener. Pero en un adolescente, mientras él sea abierto y te cuente que está navegando, y sepa que puede contar con vos, y que si hay alguna situación que le incomode, solo lo incomode o lo haga sentir extraño, tiene que hablar. Eso es súper importante. Perfecto. Perfecto, Mónica. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. No sé si había... Entre el chat hay una sugerencia, que esto va para todos los que integramos en los equipos de los colegios, que hay 2 mamás que sugieren que este tipo de charlas lleguen a los adolescentes, ¿no? Que de alguna manera brindemos esta oportunidad de escuchar algunos tips llegando a los propios adolescentes. Y bueno, y también quiero compartirles que está en el chat un formulario de evaluación para que puedan opinar y seguir construyendo nuevas propuestas. Entonces hay una encuesta mediante un link que ha compartido Alicia Rey, así que si ustedes pueden acceder, y también seguimos escuchando si alguien más quiere hacer alguna pregunta. También piden, Roxana, una segunda charla con Mónica, así que va a haber que prepararse. La segunda parte. Quieren más charlas. Muy bien, gracias. Mónica, mi nombre es Mara Barbagalo, yo quiero agradecerte también. Yo soy directora del Colegio Secundario de Buenos Aires. Así que es un lindo espacio, porque hay papás también del Colegio de Céspedes, poder compartir con ustedes de Mendoza en esta charla para padres. Atravesamos todas las mismas problemáticas en esta pandemia, así que nos ha sido muy útil también. Y también, la verdad, sería lindo repetir estos encuentros, porque es lindo encontrarse también con papás, docentes, los equipos directivos de Mendoza, y aprovechar esta oportunidad que da también la virtualidad, ¿no? Entre esta lista de cosas también positivas. Nos hemos visto reflejados en un montón de cosas de las que estuviste charlando, y también nos ha hecho bien y nos ha servido mucho, y da ganas de continuar. Así que gracias también a los equipos directivos de los colegios de Mendoza, de Ciudad, de Godoy Cruz y de Tupungato. Gracias, Mónica. Gracias, sí, coincido, porque todos nos encontramos en esto. Docentes, papás, mamás, todos estamos lidiando con esta situación. De distintos lugares, pero estamos en eso. Así que bueno, muchas gracias. Así es. Gracias a vos. Gracias. No sé, Alicia, si hay alguien más, y si no, bueno, creo que nos deben estar reclamando para la cena, seguro. Sí, perdón, buenas tardes. Sí, adelante. Quisiera hacer un breve comentario en agradecimiento a la institución, en agradecimiento a tu claridad y tu guía. Verdaderamente es un tiempo donde mi reflexión personal es que es muy importante cuidar nuestras emociones como padres, y que estamos espejando todo el tiempo. Así que agradezco todo lo que nos has nutrido, porque verdaderamente siento que somos el eje que tenemos que transmitir preciosidad en el momento oscuro, que tenemos que transmitir paz en el medio de la tormenta, y que verdaderamente somos los conductores de este barco, ¿no? Donde vamos a poder reflejar desde nosotros infinidades de cosas, y que en nuestra mano está que podamos construir positivamente a nuestros hijos. Así que bueno, gracias, porque me has llevado a reflexionar muy profundamente sobre cómo equilibrar muchas cosas, y quería transmitirte esto desde un corazón de mucho agradecimiento. Gracias al colegio también por este apoyo.
No, por Muchas favor, a vos. gracias. Sí, sí, sí. Muchas Eh, gracias. ¿Puedo decir algo? Perdón. Sí, adelante. Sí, Bueno, sí, adelante. buenas noches. Yo soy una mamá también de Compañía de María de la calle Céspedes. Entré tarde porque tenía otra reunión antes, así que no pude, por eso estaba pero lo que escuché me encantó, lo quiero agradecer. Lo considero absolutamente valioso a estos espacios porque necesitamos estos espacios, necesitamos nutrirnos, fortalecernos, porque acompañar es difícil, la verdad que es difícil, me llevo un montón de ideas, lo quiero agradecer, particularmente soy docente también, así que estoy en la misma salsa, entonces, y madre de 5 hijos, así que bueno, lo valoro particularmente, así que muchísimas gracias, muy valioso cada uno de los aportes, nada más. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. La verdad que es mucho lo que tenemos para hablar y es parte de nuestro autocuidado. Encontrarnos y saber que estamos todos peleando por lo mismo, que todos estamos frente a los mismos desafíos, tenemos las mismas dudas, que nadie lo tiene resuelto. Así que bueno, muchas gracias María Elena, muchas gracias Andrea, muchas gracias por todos estos comentarios y recién leí un comentario creo que de Fabricio que decía que en internet los chicos están un clic de todo lo bueno y todo lo malo, hay que ayudarlos en ese camino. Me pareció importante algo de que había dicho Liliana, que era el tema de cómo ayudarlos en ese escenario que son las redes. Así es. Alicia. Sí, también Antonio. agradecerles a todos por haber estado, por su presencia, por tomarse el tiempo de reflexionar juntos y por compartir. Especialmente a Mónica y a todos ustedes, porque este ha sido un ida y vuelta, que sin ustedes del otro lado tampoco sería posible. Así que agradecidos todos los colegios y muy lindo de poder sumarnos los 4 colegios juntos en una reunión por los chicos. La verdad que muy feliz, agradecidos. Bueno, Como... Antonio, adelante. Sí, sí, agradecer a vos, Mónica, a las familias que se han conectado y bueno, como siempre agradecer a las familias porque sin ellas y el compromiso que tienen junto con el colegio podemos llevar a cabo que los chicos estudien y puedan aprender más. Esto ha sido un complemento familia-escuela y no queda otra, y más en este contexto, así que ese agradecimiento a los papás y a las mamás. Y bueno, como les digo siempre, la educación de los jóvenes es una tarea de todos, así que bueno, eso principalmente. Así que los esperamos después para el otro jueves a los papás de primaria, para que vayan comunicando. También haremos la invitación también a los colegios al Colegio de Buenos Aires. Y bueno, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y quiero que estemos todos convencidos que entre las escuelas, los colegios, la familia, tenemos que sostener a los chicos. Y la forma de hacerlo es sosteniéndonos entre nosotros y trabajando como una red. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos el jueves que viene con los papás o mamás de primaria, que también va a haber gente que va a estar en las dos. Vamos a ver qué pasa con los niños y las niñas. Hay varios temas para conversar ahí. Así que creo que va a ser interesante.